Quien lea a Lenin puede encontrarse con afirmaciones como la que sigue. 2 puntos. Que el 90% del pueblo ruso perezca si el 10% puede experimentar la revolución mundial. También puede encontrarse en su tesis sobre las tareas de la juventud comunista con la siguiente afirmación. Debemos utilizar todas las destrezas y los métodos ilegales posibles. Debemos negar y debemos ocultar la verdad. Vaya joya. Pero hay muchas más joyas. Por ejemplo, la siguiente. El pueblo será enseñado a odiar. Comenzaremos con los más jóvenes. Los niños serán enseñados a odiar a sus padres. Podemos y debemos crear un nuevo lenguaje que siembre odio, aborrecimiento y sentimientos similares entre las masas contra aquellos que no están de acuerdo con nosotros. Con la máquina del fango. Y esa es la técnica que siguen utilizando. Esa y la propaganda diciendo lo contrario. Vamos, la conocida como máquina de fango. Así, la lucha por el control de Finlandia en 1918 es relatada como sigue. Los vencedores degollaban a los vencidos. Desde los tiempos antiguos es cosa sabida que las guerras más espantosas son las guerras de clases. No hay victorias más sangrientas, más atroces que las que obtienen las clases reaccionarias. Desde la sangría con que la burguesía francesa liquidó a la Comuna de París, no había presenciado el mundo nada que pudiera compararse en horror a lo que ocurrió en Finlandia. Desde los comienzos de la guerra civil, bastaba para ser encarcelado en la zona ocupada por los blancos el pertenecer a una organización obrera, para ser fusilado el haber desempeñado en ella algún cargo. No existe ninguna estadística acerca del número total de las víctimas de aquellas matanzas. Los cálculos corrientes fijan su número entre 10 y 20.000 personas. Eso lo dice el amigo Serge, que es un palmero del comunismo. Ese palmero del comunismo relata alarmado las matanzas llevadas a cabo por sus competidores en el genocidio. O sea, por los liberales. A quienes acaba no reprochando la barbaridad en sí, sino que ésta esté llevada a cabo no por odio, sino por mero cálculo. Así lo sigue expresando en su relato, que dice: todos los obreros organizados han sido fusilados o están en la cárcel. Escribían unos comunistas finlandeses a principios de 1919. El terror blanco no se explica por el frenesí de la lucha, por la violencia de los odios de clases, ni por otros factores de orden psicológico. La psicosis de guerra no tiene más que un papel secundario. Es en realidad el resultado de un cálculo y de una necesidad histórica. Las clases posesoras victoriosas saben muy bien que no son capaces de conservar su dominio después de una batalla social más que derramando sangre de la clase obrera para debilitarla durante decenas de años. Bien, al fin aprendieron la técnica que acabaron desarrollando y llevándola a cabo a lo largo de los años. Así, tras la Segunda Guerra Mundial, cargaban sobre las espaldas de los vencidos no solo las barbaridades que efectivamente eran propias de los vencidos, sino algunas de las barbaridades llevadas a cabo por ellos mismos, por el marxismo. Tan es así que genocidio como el cometido en Katyn no dudaron en intentar acoplarlo a los alemanes, pero resultó tan burdo el intento que quedó en eso, en intento. El genocidio de Katyn
tuvo lugar el año 1940, cuando los comunistas se plantearon el exterminio de la oficialidad del ejército polaco, por lo que se había ordenado la ejecución de entre 250 y 390 prisioneros cada 12 horas. Cada víctima sería asesinada de un tiro en la nuca, y se produjeron 22.000 tiros en la nuca de unas víctimas cuyo origen era mayoritariamente polaco. Acabada la guerra e iniciado el proceso de Nuremberg, en el cual fueron procesados los gerifaltes de Alemania, el Politburó soviético no pudo ocultar los hechos, como sí lo hizo Inglaterra sobre las cacerías de aborígenes que tenían lugar en Australia y en Nueva Zelanda. En este caso, el asunto no estaba a 10.000 kilómetros, sino que estaba en el centro de Europa. Aún así, el gobierno soviético no dudó en cargar a Alemania con la responsabilidad de esos crímenes. Pero los documentos desclasificados proporcionados por Boris Yeltsin el año 1990 revelaron la culpabilidad total y absoluta del régimen comunista. Otros genocidios similares a los de Katyn trufan la historia genocida del comunismo. En la misma Unión Soviética, dentro del maremagno genocida, podemos destacar la masacre llevada a cabo en Lvov, en Ucrania, cuando el año 1941 iba a ser tomada por las tropas alemanas. Al respecto, Enrijón Carrascal Chiquito señala que los presos eran hacinados en celdas donde eran ejecutados. Nada nuevo, porque si vamos a Vilna, en Lituania, nos encontramos el edificio de la KGB, donde había sitio de ejecución. Bien, volviendo al relato. La cifra de muertos de Ucrania se sitúa entre los 2.000 y los 2.500, cuyos cadáveres fueron quemados en el mismo edificio. Lo curioso es la gran habilidad en el uso de la mentira, llegando a extremos que bordan el arte. Así, el palmero del comunismo Víctor Serge ni se despeina ni se ruboriza al señalar que las matanzas de Finlandia tuvieron lugar en abril de 1918. Y sigue diciendo: la Revolución Rusa ha mostrado hasta ese momento, y casi en todas partes, una gran magnanimidad frente a sus enemigos. No ha recurrido al terror. Hemos mencionado algunos episodios sangrientos de la guerra civil en el sur, pero solo fueron una excepción. Eso dice el amigo Serge, ¿cómo era? Víctor Serge. Si a todo esto añadimos que Lenin opinaba que la mentira era un arma política que debía ser utilizada hábilmente por el partido, el cóctel lo tenemos servido. Una de las ocasiones en que con más suavidad propone la utilidad de la mentira es cuando, en el tomo primero de sus obras escogidas, en la página 277, afirma lo siguiente: escuche, camarada de Tiflis, se puede mentir, pero hay que saber hasta dónde. Es la perfección de la mentira. Y en la página 54 sigue diciendo: ante el pueblo en un país en que impera la libertad política, el problema de la paz no puede plantearse sino como una paz sin anexiones. Es necesario, pues, manifestarse por una paz sin anexiones, y no queda sino mentir, enturbiando el concepto de anexión o eludiendo el punto. Las citas pueden reproducirse hasta el infinito en los distintos autores del genocidio versión marxista. En el genocidio que cometió con los kulaks, o agricultores, los agricultores, lógicamente no estaban de brazos cruzados, lo que motivó que un rojo expusiese el conflicto a Lenin, que según relata Víctor Serge, Lenin le escuchó con la risa maliciosa que iluminaba sus ojos cuando los hechos venían a darle la razón.
Al asegurarle yo que los campesinos nos iban a zurrar, Vladimir Ilich rompió a reír. Claro que sí, camarada, que os zurrarán, y no será la primera vez si no dejáis molidos a los kulaks antes de que ellos os muelan a golpes a vosotros. Y Lenin, tomando una hoja de papel, trazó algunas frases urgentes dirigidas a los obreros de Petrogrado, rogando a su interlocutor que se encargase él mismo de transmitírselas. He aquí los principales párrafos de ese breve mensaje. El camarada K ha estado en el gobierno de Simbirsk. Ha podido ver la actitud de los kulaks frente a los pobres y frente a nuestro poder. Y ha comprendido lo que ningún marxista, ningún obrero consciente debe poner en duda: que los kulaks execran el poder de los soviets, el poder de los obreros, y que lo derribarán infaliblemente si los obreros no reúnen en el acto todas sus fuerzas para prevenir su ataque contra los soviets y no los reducen a la impotencia antes de que hayan tenido tiempo de reunirse. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.